La voz en el teléfono me heló la sangre. Apenas un susurro entrecortado, como si quien llamaba hablara desde un rincón oscuro. No comas nada. Han puesto veneno en tu plato. Sentí que la respiración se me cortaba, que el mundo se detenía alrededor de la mesa llena de risas y copas alzadas. Era la cena de Año Nuevo, el momento en que supuestamente la familia se reúne para celebrar la vida, para agradecer y brindar por lo que vendrá. Pero en ese instante, todo cambió. Miré a mi alrededor con el estómago encogido. Estaban todos allí, mi esposa, mis hijos, mis nietos, los yernos, las nueras, incluso un par de primos que habían venido de lejos. Cada rostro se volvió sospechoso. Cada sonrisa me pareció una máscara. Apoyé el teléfono en la mesa, como si nada hubiera pasado mientras la voz seguía resonando en mi cabeza. No comas nada. Tragué saliva y miré mi plato. El pavo recién cortado, las ensaladas, las copas de vino tintineando bajo la luz de las velas. Un banquete que de pronto parecía un campo minado. Intenté sonreír, pero mi mandíbula estaba rígida. Me pregunté si alguien notaría la tensión en mi rostro, y fue entonces cuando inventé la primera mentira de la noche. Llevé una mano al estómago, fingí un dolor repentino y dije con voz forzada: «Perdónenme, creo que me cayó mal el vino. Voy al baño». Me levanté despacio, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Me miraban con preocupación genuina o con el nerviosismo de quien teme que su plan haya sido descubierto. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor mientras atravesaba el pasillo hacia el baño. Cerré la puerta con el seguro y me dejé caer sobre el lavamanos, respirando con dificultad. El espejo reflejó un rostro que no reconocí, un hombre de 60 años, envejecido de golpe, con los ojos desorbitados y la piel pálida. Me agarré con fuerza al mármol y volví a escuchar en mi cabeza la advertencia. Intenté razonar, pero la mente era un torbellino. ¿Quién habría hecho esa llamada? ¿Un vecino que había visto algo? ¿Un miembro de mi propia familia arrepentido en el último instante? ¿O tal vez alguien que quería jugar con mi miedo? No podía saberlo. Lo único seguro era que alguien, en esa mesa donde mi vida entera estaba reunida, deseaba mi muerte. Y lo quería hacer de la forma más cruel, en Año Nuevo frente a todos, con un veneno que convertiría la celebración en tragedia. Me mojé la cara con agua fría, intentando recuperar el control. No podía salir gritando, no podía armar un escándalo sin pruebas. Si lo hacía, corría el riesgo de quedar como un viejo paranoico, de poner a toda la familia en mi contra. Necesitaba tiempo. Respiré hondo, me enderecé y me dije a mí mismo: mantén la calma, observa, escucha, descubre quién es. Con esa determinación abrí la puerta y regresé al comedor, como un actor que vuelve al escenario con el papel aprendido a medias. Cuando entré, todos estaban riendo. Mis nietos cantaban villancicos desafinados, mi hija servía más vino, mi yerno hacía un brindis improvisado. La vida seguía como si nada, pero para mí cada gesto era una pista, cada palabra una amenaza velada. Mi plato seguía intacto, esperando como una trampa tendida. Fingí que el malestar continuaba y pedí solo agua. Noté que algunos intercambiaban miradas rápidas, como si hubiera arruinado algo con mi ausencia, o tal vez era mi imaginación. La cena transcurrió lenta, interminable. Yo apenas probé bocado, mientras todos los demás comían con entusiasmo. ¿Sería posible que solo el mío estuviera envenenado? ¿O que toda la comida lo estuviera, y solo a mí me habían advertido? Cada vez que alguien me ofrecía un trozo de carne o un poco de ensalada, sentía un escalofrío. Rechacé todo con una sonrisa débil, repitiendo la excusa de mi supuesto dolor de estómago, pero en mi interior hervía un miedo que se transformaba poco a poco en sospecha, y la sospecha en rabia. Observé con detenimiento a cada uno. Mi esposa reía demasiado alto, como si buscara tapar algo. Mi hijo mayor, siempre atento a los detalles, evitaba mirarme directamente. Mi hija menor, con quien había discutido semanas atrás por dinero, tenía una sonrisa que me pareció forzada. Y mi yerno, él fue quien más me inquietó. Alzaba la copa con demasiado entusiasmo, como quien celebra algo más que un año nuevo. Tomaba vino en exceso, y en un momento creí ver cómo observaba mi plato intacto con un destello de impaciencia. El reloj marcó la medianoche. Los abrazos, los brindis, las felicitaciones se mezclaron en un ruido ensordecedor. Yo abracé a todos con una sonrisa fingida, pero por dentro
sentía que estaba abrazando serpientes. Nadie, absolutamente nadie, podía ser descartado. Y mientras recibía los besos de mis nietos, la idea me golpeó con la violencia de un martillazo. Alguien en esa mesa, alguien de mi propia sangre, había querido matarme. Me retiré temprano esa noche. Fingí cansancio y subí a la habitación. Me senté en la cama a oscuras, con el teléfono en la mano, esperando otra llamada, otra pista, algo que me dijera a quién debía temer, pero el aparato permaneció en silencio. Solo escuchaba a lo lejos las risas apagándose en el comedor, el sonido de las copas al recogerse, las voces de mis hijos despidiéndose, y en ese silencio entendí que la batalla no había hecho más que empezar, porque alguien dentro de mi familia me quería muerto. Y yo, aunque no sabía quién era todavía, estaba dispuesto a descubrirlo, aunque para ello tuviera que abrir viejas heridas y enfrentar verdades que quizás no estaba preparado para escuchar. Esa noche apenas dormí. Daba vueltas en la cama como un condenado, con los ojos abiertos en la oscuridad, repasando cada detalle de lo que había ocurrido en la cena, la voz en el teléfono, el plato intacto, las sonrisas que ya no sabía si eran de alegría o de complicidad. No podía dejar de preguntarme, ¿quién de todos los que habían compartido conmigo tantos años de mi vida quería mi muerte? Y entonces, como un reflejo inevitable, mi mente comenzó a retroceder en el tiempo. Volví a los años en que todo empezó. Era joven, tenía apenas 20 años y trabajaba hasta el agotamiento para sostener mis primeros sueños. Me casé enamorado, convencido de que lo que hacíamos juntos sería eterno. Recuerdo mis manos ásperas por las jornadas largas en la fábrica, la espalda dolorida, los pies hinchados, y aún así la satisfacción de llegar a casa y ver la sonrisa de mi esposa. Esa sonrisa era el motor que me mantenía en pie. Nunca pensé en mí, siempre pensé en ellos, en mi familia, en lo que necesitaban, en lo que yo debía sacrificar para que tuvieran una vida mejor. Poco a poco fuimos construyendo lo nuestro. Una casa humilde al principio, muebles comprados de segunda mano y un sueño que parecía lejano, darles a mis hijos un futuro digno. Crecieron bajo mi esfuerzo y cada logro suyo era como una medalla invisible para mí. Cuando mi hijo mayor entró a la universidad, lloré de orgullo. Cuando mi hija menor aprendió a tocar el piano, la aplaudí como si estuviera en el Carnegie Hall. Siempre estuve allí, aunque el cansancio me destrozara, aunque el dinero no alcanzara, aunque a veces sintiera que mi vida se consumía solo en dar. Pero los años también trajeron heridas. Hubo discusiones, reproches velados, silencios que pesaban más que los gritos. Mi esposa empezó a decir que yo vivía más para el trabajo que para la familia, y quizás no le faltaba razón. Mis hijos, al crecer, comenzaron a verme más como un proveedor que como un hombre de carne y hueso, y yo lo acepté. Creí que era normal, que así debía ser. El padre se sacrifica y los demás disfrutan del sacrificio. Jamás pensé que ese rol, asumido con tanto amor, pudiera transformarse en el caldo de cultivo de resentimientos ocultos. Ahora, a mis 60 años, mirando hacia atrás, empiezo a preguntarme si la semilla del odio no germinó justamente allí, en esos sacrificios que nunca pedí que me agradecieran, pero que quizá otros interpretaron como obligación. Tal vez alguno de mis hijos sintió que le debía más de lo que yo pude dar. Tal vez mi esposa acumuló rencor en los silencios, hasta que su corazón se endureció. O tal vez algún yerno o nuera vio en mí un obstáculo, una figura incómoda que debía desaparecer para que la herencia o el poder en la familia pasara a otras manos. Mientras me debatía en esos recuerdos, me di cuenta de que la traición no surge de la nada. El veneno en el plato no era un acto aislado, era la culminación de algo que llevaba años fermentando en las sombras. Yo, tan ocupado en sostener a todos, nunca había mirado de frente las pequeñas grietas que se abrían en mi propia casa. Había elegido ignorar las miradas esquivas, las conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba en una habitación, las bromas a mis espaldas que creía inofensivas. Recordé, con una punzada en el corazón, una discusión con mi hija menor semanas atrás. Ella me reprochaba no haberle ayudado económicamente en un proyecto personal. Yo le respondí que no podía seguir resolviendo todo, que debía aprender a sostenerse por sí misma. Me gritó que era un viejo avaro y salió dando un portazo. Podría ser ella. La sola idea me destrozaba, pero no podía descartarla.
También recordé cómo mi hijo mayor, con el que siempre tuve una relación cercana, había comenzado a mostrarme una distancia fría, como si ya no necesitara ni quisiera mi consejo, y si también había rencor escondido allí. Cada recuerdo era un golpe, cada escena una posibilidad, y sin embargo, lo que más me atormentaba era pensar que podía ser mi propia esposa. Ella había estado a mi lado en todo, pero también había sido la que más silencios había guardado. Su mirada durante la cena, su risa exagerada, ese modo de fingir normalidad. Algo en ella me inquietaba más que en los demás. Y si era ella, ¿qué motivo tendría? ¿El cansancio de una vida compartida? ¿Un amor oculto hacia alguien más? ¿O simplemente la ambición de quedarse con lo que tanto me costó construir? El pasado se volvió una prisión esa noche. Me di cuenta de que los recuerdos que siempre me habían sostenido ahora eran armas que podían volverse contra mí. Lo que antes era orgullo, ahora era sospecha. Lo que antes era sacrificio, ahora era deuda. Lo que antes era amor, ahora era posible odio. Y esa transformación era peor que el veneno mismo. Me prometí que no me dejaría dominar por el miedo, que no permitiría que mi historia, la de un hombre que lo dio todo, terminara en la ingratitud y en la muerte silenciosa a manos de alguien cercano. No, si alguien me quería muerto, tendría que enfrentarse no a un viejo débil, sino a un hombre dispuesto a destapar cada secreto, a desenterrar cada sombra, a mirar a los ojos de sus propios hijos y preguntarles si eran capaces de clavarme un cuchillo en el corazón, porque después de todo lo que di, lo mínimo que merecía era la verdad. Cuando bajé de nuevo al comedor aquella noche, después de encerrar mi miedo en el baño, lo primero que vi fue mi plato intacto. Allí estaba, esperándome como una amenaza muda, con el pavo aún caliente, el puré de papas, la salsa espesa que goteaba por el borde. Un plato idéntico al de los demás, pero que para mí tenía el brillo oscuro de una trampa. Me senté despacio, con la respiración contenida, y sentí que cada mirada que me rodeaba se clavaba en mí como cuchillos. Nadie me preguntó por qué había tardado tanto. Nadie se levantó a ofrecerme ayuda. Siguieron comiendo, bebiendo y riendo, como si mi ausencia no hubiera importado, como si estuvieran esperando que yo diera el primer bocado. Mis manos temblaban bajo la mesa. Tomé la copa de agua, la acerqué a mis labios y fingí beber. Vi cómo mi yerno me observaba de reojo, con una atención que me puso la piel de gallina. Vi también a mi esposa, que mantenía la sonrisa, pero con una rigidez extraña, como si esa máscara pudiera romperse en cualquier momento. Mi hija menor, en cambio, reía a carcajadas con su primo, pero sus ojos, al pasar sobre mí, parecieron brillar con algo que no era alegría. Mi hijo mayor, siempre tan serio, evitaba mirarme. Hablaba con su esposa, pero cada tanto giraba la cabeza hacia mi plato, como asegurándose de que seguía intacto. El tiempo se volvió denso. Cada minuto era un suplicio. Me llevé el tenedor a la boca en un gesto falso, apenas tocando la comida, y luego lo dejé sobre el plato. Inventé otra excusa, murmurando que todavía me sentía mal. «Será el vino», dije. Nadie insistió demasiado, lo que me pareció aún más sospechoso. ¿Acaso no era natural que me alentaran a comer, que me ofrecieran algo más ligero? No. Se limitaron a asentir, a seguir con sus conversaciones, como si el hecho de que yo no comiera no alterara en absoluto la armonía de la mesa. Y eso, en una familia como la nuestra, era extraño. Comencé a observar con más detalle. Noté que el cuchillo de mi plato estaba colocado de manera diferente al de los demás, apenas ladeado, como si alguien lo hubiera puesto con prisa. El vino frente a mí tenía un tono ligeramente más oscuro, aunque no podía estar seguro de si era mi imaginación. Recordé las palabras del anónimo. Han puesto veneno en tu plato. No en la comida en general, no en el banquete, sino en mi plato específicamente. Esa precisión me heló de nuevo. Significaba que quien lo había hecho no quería un accidente. Quería mi muerte, solo la mía. Mientras los demás brindaban y cantaban canciones de Año Nuevo, yo sentía que estaba en una escena de teatro macabro, donde todos conocían un guión menos yo. Los niños corrían alrededor de la mesa, ajenos, felices, y yo los miraba con una punzada en el corazón. ¿Qué clase de familia era esta, que podía reír mientras uno de ellos planeaba asesinarme? ¿Qué herida había dejado yo tan profunda para que alguien me deseara muerto? Me sorprendí a mí mismo observando las manos de cada uno. Mi esposa cortaba la carne con calma,
pero noté un leve temblor en sus dedos, como si intentara disimular nerviosismo. Mi hijo mayor sostenía la copa con fuerza excesiva, al punto de que pensé que podía romperse. Mi hija, en cambio, parecía demasiado relajada, como quien sabe algo que los demás ignoran. Y el yerno, él sonreía, brindaba, pero sus ojos regresaban una y otra vez a mi plato, con una insistencia que no podía ser casual. En un momento, levanté la servilleta fingiendo limpiarme la boca y noté algo bajo el plato, una pequeña mancha, apenas visible, como un polvo blanco disuelto en la salsa que había goteado. Mi estómago se cerró de golpe. No toqué nada, no dije nada, pero la confirmación estaba allí, aunque mínima. Algo había sido puesto en mi comida, algo que no estaba en los demás platos. Tragué saliva y sentí un frío recorrerme la espalda. La medianoche llegó y todos se levantaron a brindar. Yo me uní, abrazando a cada uno, sonriendo como si no supiera nada. Pero mientras lo hacía, en mi cabeza ya se tejía una certeza. Ese plato intacto se había convertido en mi salvación. El hecho de no haberlo probado me mantenía con vida, y mi silencio era ahora mi mayor arma, porque ellos creían que yo seguía ignorante, que había pasado desapercibido, y no sabían que, gracias a esa llamada anónima, estaba viendo todo con nuevos ojos. Me juré en ese momento que no iba a dejar pasar lo ocurrido. Descubriría quién había sido, aunque tuviera que revolver cada rincón de mi pasado, aunque tuviera que mirar a los ojos de mis propios hijos y ver en ellos al enemigo. No podía confiar en nadie. La traición se había sentado a mi mesa y había intentado matarme en la noche más simbólica del año, y lo único que me mantenía en pie era mi decisión de no callar, de no dejarme vencer por el miedo. Esa noche, cuando la última risa se apagó en la casa y los últimos invitados se fueron, me quedé solo en la habitación, con las cortinas cerradas y las luces apagadas. Podía escuchar todavía los ecos de las voces de mi familia en mi cabeza, las risas, el tintinear de las copas, la falsa normalidad de una cena que para mí había sido un campo minado. Me senté en la cama, apoyé la frente en las manos y respiré hondo. El silencio era tan denso que casi podía tocarlo, y debajo de ese silencio había algo más, un zumbido constante de pensamientos oscuros que no me dejaban en paz. No me quité la ropa, no me metí en la cama. Permanecí sentado con el teléfono en la mano, esperando otra llamada, una segunda advertencia, alguna pista que me dijera a quién temer, pero el teléfono permaneció muerto, mudo, como si quien me había salvado quisiera permanecer invisible. Miré la pantalla una y otra vez, repasando el número desconocido, preguntándome si debería devolver la llamada, si alguien contestaría, si esa persona era un enemigo disfrazado de aliado. Me invadía la paranoia, pero al mismo tiempo me aferraba a esa voz anónima como al único hilo de vida que me quedaba. Los minutos se alargaban como horas. Cada sonido de la casa me sobresaltaba. Un crujido en el pasillo, el viento golpeando la ventana, el reloj marcando las 2 de la madrugada. Pensé en bajar a la cocina para ver el plato, para analizarlo, para comprobar con mis propios ojos si había algo en la comida, pero me detuve. Temía encontrar la prueba definitiva y no saber qué hacer con ella. Temía que en la oscuridad de la cocina alguien estuviera esperándome. La casa, mi propia casa, se sentía como un territorio enemigo. Me recosté en el borde de la cama y miré al techo. Entonces vinieron los recuerdos como cuchillos afilados. Vi en mi mente la imagen de cada uno de ellos durante la cena, las miradas esquivas, las sonrisas nerviosas, los gestos calculados. Mi esposa riendo demasiado alto, mi yerno observando mi plato con insistencia, mi hija menor fingiendo despreocupación, mi hijo mayor evitando mi mirada. Cada gesto, cada movimiento, se convertía ahora en una pieza de un rompecabezas macabro que intentaba armar en la oscuridad. La rabia me golpeó de pronto, mezclada con una tristeza insoportable. Yo les había dado todo, mi juventud, mi fuerza, mi trabajo, mis noches sin dormir, todo para que ellos tuvieran un techo, comida, educación, un futuro, y ahora uno de ellos, quizás más de uno, quería quitarme la vida. ¿Por qué? ¿Qué les debía yo para merecer esto? Me sentí viejo, traicionado, pero también peligrosamente lúcido. Por primera vez en mucho tiempo, la niebla de la costumbre se disipaba y podía verlos tal como eran,
El insomnio me arrastró a pensamientos oscuros. Pensé en la muerte, en cómo habría sido si no recibía esa llamada, si hubiera dado un solo bocado. Pensé en mis nietos despertándose al día siguiente con la noticia de que su abuelo había muerto en la cena de Año Nuevo. Pensé en el funeral, en los discursos falsos, en las lágrimas de cocodrilo. Esa imagen me revolvió el estómago y me encendió una determinación feroz. No iba a permitirlo. No me matarían en silencio. No me enterrarían como a un idiota. Si alguien en mi casa quería envenenarme, se arrepentiría. Con esa idea, me puse de pie y abrí el cajón de mi escritorio. Saqué una libreta y un bolígrafo. Empecé a escribir casi sin pensar los nombres de todos los presentes en la cena. Al lado de cada nombre, anoté las señales que había percibido. Miradas, gestos, motivos posibles. Era un ejercicio desesperado, pero me dio cierta calma. Era como tomar las riendas de mi miedo, convertirlo en un plan. En la lista estaban mi esposa, mis hijos, mis yernos, mis nueras, incluso un par de primos. Nadie quedaba fuera, nadie estaba a salvo de mi sospecha. El amanecer me encontró así, escribiendo y tachando con los ojos rojos y el corazón acelerado. No había dormido un minuto, pero en medio de ese insomnio sentí que algo en mí había cambiado. Ya no era el hombre ingenuo que se sentaba a la mesa creyendo en la unidad de su familia. Era un hombre que había visto la sombra de la muerte en su propio plato y que ahora estaba dispuesto a mirar a todos a la cara para descubrir quién la había servido. Cuando el sol empezó a filtrarse por la ventana, me levanté y me miré en el espejo. El rostro que me devolvía la mirada no era el de un anciano derrotado. Era el de alguien que, a pesar del dolor y del miedo, había recuperado algo que creía perdido, la voluntad. Y con esa voluntad me prometí que iba a encontrar al traidor, que iba a arrancar la máscara de su rostro, aunque me costara la última gota de energía. Esa noche sin dormir fue el punto de no retorno. Supe, con una certeza fría, que mi vida había cambiado para siempre, y que la próxima vez que me sentara a esa mesa no sería para celebrar, sino para desenmascarar. Al amanecer del día siguiente, con los ojos aún quemados por la falta de sueño, me levanté decidido a no permitir que la noche quedara en un rumor. Sentía en el pecho una mezcla de furia y vértigo, la certeza de haber sido salvado por una llamada anónima y la convicción de que el peligro venía de adentro, de entre los que comieron de mi mesa y me abrazaron apenas una hora antes. Empecé por lo elemental, no confrontar a nadie sin tener algo más que corazonadas. Si quería salir vivo de esa prueba, debía ser metódico, paciente y frío. No era el tiempo de gritos, sino de pequeñas trampas que obligaran a que la verdad se mostrara por sí misma. Lo primero fue revisar la cocina con cuidado, aunque ya no esperaba hallar el veneno en una bandeja abandonada. Los especialistas confirman que muchos envenenamientos se preparan con antelación y en pequeñas dosis. Abrí armarios, revisé botellas, inspeccioné frascos de especias con la atención que un cirujano pone al observar un quirófano. Nada extraño a simple vista. Pero encontré una nota de compra doblada entre las servilletas. Una factura de una farmacia cercana, fechada la semana anterior, con un nombre que me resultó conocido por error, un apellido que apareció en la libretita de mi hijo menor cuando me registré sin mirar las cuentas. No era una prueba concluyente, pero era una línea más del mapa que estaba armando en mi mente. Llamé a un viejo amigo, el que años atrás me enseñó a leer más allá de las palabras. Le pedí que viniera a tomar café, y sin dramatismos le conté la historia. No quería que supiera todo. Temía que la palabra veneno convirtiera a cualquiera en sospechoso desesperado. Le expuse los hechos y le mostré la factura. Él frunció el ceño y me habló de patrones que había visto en su época de comerciante, compras repetidas de medicinas que no justificaban enfermedades, nerviosismo antes de las visitas, excusas por ausencia laboral en momentos claves. Me dijo algo que me recorría la columna vertebral como un escalofrío. Mira a quienes tienen algo que ganar con tu ausencia. Esa frase retumbó y abrió en mi cabeza un abanico de posibilidades que prefería no considerar. Decidí entonces cambiar la rutina para observar reacciones. Dejé mi coche en la calle un día más de lo habitual, volví antes 3 veces sin avisar, fingí una llamada falsa y escuché el temblor en las voces de quien no sabe cómo reaccionar ante una amenaza inesperada. Mi hijo mayor, que siempre había sido correcto y sereno,
Mostró un sobresalto que ocultó con rapidez. Mi hija menor, por el contrario, mantuvo la compostura con una especie de acritud contenida que me resultó insoportable. Me regaló una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Mi yerno, el que aquella noche miró mi plato con insistencia, apareció en el taller bajo la excusa de arreglar algo, y pasó demasiado tiempo observando la casa como quien vigila oportunidades. En la semana siguiente fui construyendo pequeñas pruebas. Pedí discretamente que me guardaran las cajas de vino y las facturas del supermercado. Cuando nadie miraba, comprobaba fechas, marcas, lotes. Encontré una pequeña incongruencia. Una botella de una marca cara aparecía entre las compras habituales, con una nota de entrega a domicilio el mismo día de la cena. ¿Quién habría pedido esa botella? La entrega figuraba a nombre de la casa, pero con una responsabilidad firmada por mi nuera. Hablé con ella casualmente sobre vino, comenté anécdotas de viajes y noté cómo su discurso se alteraba cuando mencionaba la noche de Año Nuevo. Torció la boca, buscó una excusa. La pedí porque sabía que ustedes querían algo especial, dijo, pero su voz se hundió en una justificación vacía. Llevé otro día a reparar el jardín de noche y me quedé afuera en la penumbra, escuchando conversaciones al pasar. Es un vicio mío, lo confieso. Oír las conversaciones sin ser parte de ellas me permite ver los gestos que las palabras esconden. Así fue como escuché a mi yerno hablar por teléfono, con un tono que intentaba ser casual, pero no lo conseguía. Todo saldrá bien. Solo espera, dijo. Y yo, sin que él supiera, hice una nota mental. No es que una frase como esa confirme la autoría de un crimen, pero en el conjunto de pequeñas señales, aquello formaba un patrón. La mente se vuelve una lupa cuando alguien quiere matarte. Agranda los susurros, sospecha de las frases anodinas, convierte la rutina en una red de trampas. No pude evitar revisar las conversaciones de la familia cuando los dispositivos estaban en la sala. No fisgoneé mensajes íntimos, pero sí busqué la idea. ¿Habían hablado de mi ausencia? ¿Había algún acuerdo o broma que me hubiera pasado por alto? Encontré, oculta entre memes y fotos, una cadena de mensajes entre mi hijo menor y su esposa que mencionaba la oportunidad perfecta y reía con emoticones. El corazón se me encogió. Esa frase sola no significa veneno junto al plato, pero unida a la factura de una farmacia y a la botella fuera de lugar, se volvió una losa que no podía ignorar. Sin embargo, la sospecha más amarga y dolorosa fue la que me golpeó cuando pensé en mi esposa. No quería creer que ella, la mujer que había compartido mis madrugadas y mis esperanzas, pudiera estar implicada. Y sin embargo, su actitud aquella noche, esa risa que ahora me parecía forzada, esa tranquilidad antes de mi salida al baño, se mostró ahora con nuevos contornos. La encontré mirando el álbum de fotos con una expresión que no entendí, como si repasara fechas y recordara nombres. Le pregunté por eso con voz neutra, y dijo que solo estaba recordando, nada más. Su mano se cerró un instante sobre mi codo y sentí frío. No quería verla distinta a mis recuerdos, pero la sospecha no pide permiso. Se instala y lo destruye todo. Armé una pequeña red de aliados. El amigo del café, el reparador del jardín, un vecino discreto que asumió vigilar las entregas. No quería convertir la casa en una cárcel de miradas, sino en un lugar donde la verdad no pudiera transitar de escondidas. Hice llamadas fingiendo que salía a reuniones, y en silencio observé cómo se movían los hilos del día a día. Pocos días bastaron para que la atmósfera cambiara. Las conversaciones se volvieron más cortas, las excusas más elaboradas, las miradas más rápidas, y yo, que durante años había sido quien ofrecía protección, me encontré ahora ofreciendo sospecha. A medida que iban encajando piezas, un sentimiento complejo me atravesaba. No era solo el miedo a morir, sino la tristeza de haber construido una casa con manos honestas y descubrir que en esa casa alguien planificó mi final. Sentí rabia, sí, pero también una pena grande por la fragilidad humana, por cómo el tiempo puede transformar los afectos en cuentas pendientes. No obstante, la conmiseración no me distraería. Había que elegir, callar y aceptar la likely traición o sacar a la luz la red que me quería muerto. Preferí la lucha. La lista en mi libreta crecía día a día. Marqué con una cruz los nombres que, por ahora, me pedían atención urgente.
No quería acusar en voz alta sin pruebas concluyentes. Quería provocar errores, pequeñas grietas en la estrategia de alguien que creía estar por encima de la sospecha. Porque el veneno que se sirve en secreto se revela en descuidos. Una factura mal archivada, una llamada mal dirigida, un exceso de vino esa misma noche. Seguiría esa ruta: paciencia, observación, presión sutil hasta que la verdad se desgajara y cayera donde debía. Y mientras la familia continuaba con sus vidas como si nada hubiera pasado, trabajo, escuela, compras, yo me preparaba para lo inevitable: enfrentar a quien me quiso matar. No sería una acción temeraria. Sería una reconstrucción, una exposición calculada. Haría que quienes rieron anoche, quienes brindaron y me abrazaron, vieran lo que yo vi en silencio: que en su seno había crecido el odio suficiente para poner veneno en mi plato, y que ninguna cama de familia, ninguna costumbre ni ninguna excusa me salvaría de buscar la justicia que ahora ardía en mí. El aliado anónimo resultó ser Rosa, la hermana menor de mi esposa, una mujer callada que siempre se sentó en el margen de nuestras conversaciones familiares. Su voz al teléfono llegó temblorosa. Me dijo que no podía permitir que nadie en su sangre me quitara la vida. Nunca pensé que Rosa, tan discreta, fuera capaz de algo así. Cuando la escuché, sentí alivio y vergüenza. Alivio porque su advertencia me salvó. Vergüenza porque no había visto antes las señales que ella sí había visto. Rosa me contó que llevaba semanas notando movimientos raros en la casa durante la tarde y la noche. Paquetes que llegaban y desaparecían, frascos que antes estaban en la alacena y ya no, compras en la farmacia con nombres que no le sonaban. Había ido apuntando fechas y pequeños detalles sin dramatizarlo con nadie, solo para no olvidarlo. No podía quedarme callada, me dijo. Si algo te pasaba, habría sido mi culpa. Su sinceridad me conmovió, su valor me sorprendió. Lo que reveló Rosa cambió el rumbo de mi investigación. Hasta entonces, había caminado como un detective solitario. Miré facturas, observé miradas, tomé notas. Con ella como aliada, pude actuar con más precisión. No le pedí que instalara cámaras ni que entrara en confrontaciones. Le pedí que siguiera observando con naturalidad y me avisara con señales discretas. Acordamos algo sencillo. Una cortina ligeramente corrida en la cocina significaba que había visto algo relevante. Una cucharilla fuera del fregadero significaba alerta. Señales humildes, pero eficaces en una casa donde todo se normaliza con rapidez. La mañana siguiente a mi llamada, Rosa dejó la cortina como habíamos convenido. Vi la señal y desde la penumbra observé cómo la nuera salía temprano con excusas y volvía con una bolsa demasiado pesada que dejó en la entrada. Vi también a mi yerno entrar por la puerta trasera en una hora impropia. No era una prueba legal, pero confirmaba un patrón: movimientos calculados, horarios que coincidían de una manera que empezaba a no ser casualidad. Rosa me dijo que la noche de la cena lo había visto meter un paquete en el basurero del garaje con manos nerviosas. Lo describió como si aún tuviera la imagen clavada en la retina. Además, Rosa me enseñó a mirar gestos que yo había descartado. Señaló la forma en que mi hija menor colocaba las servilletas, el tic de mi hijo mayor al apartar la mirada, el movimiento apresurado con que mi yerno limpiaba la mesa. Me mostró notas que había escrito en una libreta, marcas en el borde de una caja, una mancha en una servilleta, una entrega mal registrada en el libro de la casa. Ninguno de esos detalles por sí solo probaba un crimen, pero en conjunto empezaban a formar un tejido en el que una mano había trabajado con intención. Rosa también relató conversaciones inconclusas que había escuchado sin querer. Me contó que una tarde la nuera habló por teléfono y dijo con prisa: «Ya falta poco, no te equivoques», y colgó con ese respirar apresurado que delata la tensión. Contar eso me heló. A solas, esa frase podría ser una charla cualquiera. Dentro del patrón que Rosa había trazado, fue una confirmación que no me permitía volver a la inocencia. Le pedí que anotara todo sin dramatismos, que siguiera lo más normal posible, y que evitara ponerse en el centro de los asuntos. Con su respaldo, cambié mi táctica. Dejé que hicieran su trabajo y provoqué errores pequeños. Organicé comidas pequeñas y en conversación casual comenté la despensa o el vino para ver quién se alteraba en las respuestas. En una cena así,
Mi hijo menor soltó sin querer, ya casi está todo listo, y se enrojeció. Fue un desliz que en circunstancias normales habría pasado desapercibido. Con Rosa observando y con todo lo demás encajando, se volvió una pieza más del rompecabezas. Rosa actuó con discreción casi heroica. Me llamaba desde la tienda con excusas y me decía algo entre líneas. Hay una caja junto al tendedero, o la dejé en el cobertizo. Pequeñas maniobras que me permitieron seguir la ruta de las entregas y de las compras. Fue como seguir migas de pan. Una pista conducía a otra hasta que el sendero se hacía claro. En una ocasión me relató que había visto a la nuera esconder un frasco en un cajón donde yo nunca pongo las manos. Ese gesto, que para muchos sería nimio, tomó ahora la gravedad de una acción preparada. Llegaron noches en que creí que la llevaba demasiado lejos. Rosa temblaba al relatar lo que veía y mi voz se quebraba al oírla. Le rogué que no se expusiera, que no hiciera nada que pudiera ponerla en peligro, pero ella respondió con la sencillez de quien actúa por lealtad. Si me callo y te pasa algo, me habré condenado a vivir con esa culpa. Prefiero poner mi tranquilidad a un lado. No era heroísmo espectacular, era el valor cotidiano de quien prioriza la vida de otro sobre su propia quietud. Con Rosa confirmé detalles que hubieran permanecido invisibles sin su mirada. La nuera encargó servilletas especiales la semana de la cena. El yerno visitó una farmacia varias veces, con excusas que no convencían. Mi hijo menor cambió su horario una tarde sin dar explicaciones. Nada de eso era el veneno en sí, pero eran los hilos que, al tirar de ellos, permitían desenredar la madeja. Decidí no precipitarme. Quería que la verdad emergiera sin que nadie pudiera decir que yo la inventé por rencor. Rosa se convirtió en mi ojo en la casa. Dejó caer en la conversación correcta un comentario inocente sobre haber escuchado un ruido o sobre haber visto un paquete. Las reacciones que provocó fueron reveladoras. En una ocasión, dejó caer que había oído hablar de medicinas compradas sin receta, y la nuera rió con sobresalto. Pequeños ensayos que sirvieron para observar culpabilidades. Su trabajo silencioso me dio la oportunidad de planear la exposición con calma y con pruebas concretas. La implicación de Rosa fue, además, un acto moral. Su llamada anónima la noche de Año Nuevo me salvó, y su seguimiento posterior me dio tiempo para construir una estrategia basada en la verdad, no en la venganza ciega. Cuando por fin la llamé para agradecerle, su voz se quebró de alivio, y dijo que lo hizo porque no podía permitir que la familia enterrara la culpa en el silencio. Sentí gratitud, y también la vergüenza de no haber visto antes lo que ella veía. Le prometí que protegería su nombre y su paz, que su coraje no la condenaría al ostracismo por haber hablado. Fue decisivo. Los días siguientes se volvieron un juego peligroso, una partida de ajedrez en la que yo debía mover las piezas con sigilo, esperando que el enemigo cometiera un error. Ahora ya no estaba solo. Gracias a Rosa había conseguido un aliado inesperado, alguien con la valentía de observar donde yo no alcanzaba. Sin embargo, el peso de la sospecha seguía oprimiéndome, y cada gesto de la familia me parecía una señal escondida. Me obligué a mirar lo cotidiano con ojos distintos. La cocina, antes un espacio de aromas y recetas, era ahora un laboratorio donde se podía esconder el veneno. Revisaba con cuidado los frascos de especias, las botellas de vino, los restos de comida que iban a parar al basurero. Cada hallazgo, por pequeño que fuera, lo anotaba en mi libreta. Fue así como noté el primero de los detalles inquietantes, una caja de medicamentos recetados que nadie en casa usaba. El nombre en la etiqueta estaba borrado con un raspón, pero el frasco estaba lleno a la mitad. El farmacéutico, al que consulté discretamente, me dijo que esas pastillas podían triturarse y perderse fácilmente entre la comida. Otro día, mientras fingía leer en la sala, vi a mi yerno entrar en la cocina con sigilo. Abrió el refrigerador, movió algunos envases y guardó algo en el cajón de abajo. Cuando me levanté minutos después, ya no había nada extraño, salvo una pequeña mancha húmeda en el piso, como de un frasco que había goteado. No podía acusarlo sin pruebas, pero cada señal reforzaba mi certeza de que el peligro seguía allí, latente. Mi hijo mayor también comenzó a inquietarme. Siempre había sido reservado, pero ahora esa reserva se transformaba en una frialdad punzante. Cuando me dirigía a él, respondía con monosílabos. Cuando hablaba con su madre, bajaba la voz.
Una noche escuché por casualidad una frase que se clavó en mi memoria. No puede durar mucho más. No supe a qué se refería, pero en mi mente se tradujo en una sentencia contra mí. Mi hija menor, en cambio, era la que más me dolía sospechar. Había heredado de mí la terquedad, y nuestras discusiones siempre habían sido intensas. La recordaba de niña, aferrada a mi pierna para que no saliera a trabajar, rogándome que me quedara en casa. Ahora, al verla adulta, con esa sonrisa dura que no llegaba a sus ojos, me preguntaba si aquella niña todavía existía en algún rincón de su corazón, o si el rencor había borrado todo vestigio de amor filial. Rosa seguía observando. Una tarde me dijo al oído: «Tu esposa sabía algo desde antes de la cena». La escuché hablando por teléfono, diciendo que todo debía salir perfecto esa noche. Cuando la escuché, un frío recorrió mi cuerpo. No quería creerlo. La mujer que había compartido toda mi vida, que había sido mi compañera en las buenas y en las malas, ¿podía haber formado parte de un plan tan atroz? No podía correr al enfrentamiento todavía. Necesitaba más. Así que decidí provocar. Una mañana, durante el desayuno, dije en voz alta: «He decidido revisar el testamento. Quizás cambie algunas cosas». No miré a nadie en particular, pero el silencio que se hizo en la mesa fue revelador. Mi hijo dejó caer la cuchara dentro de la taza. Mi yerno apretó los labios. Mi esposa fingió indiferencia, pero sus dedos se crisparon sobre el mantel. No hubo palabras, pero sí gestos, y en esos gestos estaba escondida la verdad. Cada día el rompecabezas se completaba un poco más. Sabía que estaba cerca de desenmascarar al traidor, pero también comprendía que jugaba con fuego. Un paso en falso, y el veneno podría volver a aparecer en mi mesa, esta vez sin advertencia. La batalla apenas comenzaba. La primera vez que decidí enfrentarlos, no lo hice con gritos ni acusaciones abiertas. No era el momento. Entendí que si quería arrancarles la máscara, debía hacerlo con sutileza, como quien juega al ajedrez y obliga al rival a mover la pieza equivocada. Así que me senté a la mesa con ellos, en otra de esas comidas familiares que ya no eran celebraciones sino campos de batalla silenciosos, y comencé a lanzar frases cuidadosamente medidas. Dicen que este año será difícil para muchos, sobre todo para quienes dependen de una herencia anticipada, dije, mientras cortaba con calma un trozo de pan. No levanté la vista enseguida, pero sentí el aire cargarse. Mi yerno se removió en la silla, carraspeó y bebió vino con un apresuramiento nervioso. Mi hija menor forzó una carcajada y dijo que yo siempre exageraba. Mi esposa, en cambio, guardó silencio, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Durante esa comida, dejé sin tocar el plato frente a mí, como un recordatorio de la cena de Año Nuevo. Observaba las reacciones de todos. Últimamente he pensado en lo rápido que puede cambiar la vida de un hombre. Un minuto estás aquí y al siguiente puedes desaparecer. Algunos sonrieron, otros bajaron la mirada. Mi hijo mayor se atragantó con un pedazo de carne y dijo que hablaba demasiado sombrío para ser un almuerzo familiar. Yo respondí con una sonrisa seca: a veces hay que hablar de la muerte para que la vida tenga sentido. Era un juego cruel, pero necesario. Quería ver quién aguantaba la presión, quién mostraba nerviosismo, quién mantenía la compostura. Me fijaba en los dedos que temblaban, en las miradas esquivas, en la incomodidad que se disfrazaba de risa. Poco a poco fui descubriendo grietas. La nuera, que solía ser la más conversadora, guardaba un silencio inusual. Mi yerno hablaba demasiado, como quien intenta llenar con palabras un vacío peligroso. Mi hija menor evitaba mirarme directamente, y cuando lo hacía sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y de culpa. En una de esas tardes decidí ir más lejos. Saqué del bolsillo la factura de la farmacia que había encontrado semanas atrás y la puse sobre la mesa, sin decir nada. La dejé allí junto al salero como un objeto cualquiera. Vi cómo mi hijo mayor palidecía. Vi también cómo mi esposa fingía no reconocerla, aunque sus ojos la recorrieron con rapidez. Nadie se atrevió a preguntar qué hacía yo con ese papel, y yo tampoco expliqué nada. Solo lo guardé de nuevo después de unos minutos con una calma estudiada. El silencio que siguió fue sepulcral. Empecé también a hacer preguntas disfrazadas de anécdotas. ¿No les parece curioso cómo antes envenenaban a los reyes? Siempre eran las personas más cercanas,
las que compartían la mesa, las que tenían la oportunidad perfecta. Reí como si fuera un comentario casual, pero vi cómo el yerno dejó caer el tenedor. Mi hija menor comentó con voz seca que yo veía demasiadas películas, y mi esposa dijo con frialdad, eso solo pasaba en épocas lejanas, pero ninguno de ellos pudo ocultar el malestar que mis palabras provocaban. Cada vez que lanzaba una insinuación, anotaba en mi libreta la reacción. Con el tiempo, empecé a notar un patrón. Había nerviosismo compartido, pero en especial se concentraba en un grupo reducido. Ya no sospechaba de todos. El círculo se estrechaba. Los gestos, los silencios, las miradas fugaces, todo indicaba que había un secreto compartido entre algunos de ellos. La traición no era individual, era una complicidad. Una noche, mientras tomábamos café, me atreví a decir, a veces pienso en cómo me salvaron ese día, en esa llamada que recibí en el momento justo. ¿Se imaginan? Si no fuera por esa voz, quizás ahora no estaría aquí sentado. Lo dije como una reflexión, pero la bomba estaba lanzada. Nadie sabía que yo ya había descubierto que Rosa había sido la que me había advertido. Quería ver cómo reaccionaban al oír que alguien, dentro o fuera de la familia, había estado observando. Y la reacción fue reveladora. Mi esposa apretó los labios. Mi yerno miró de inmediato a mi hija menor y ella palideció de golpe. Esa cadena de gestos me confirmó más que cualquier palabra. Aquel enfrentamiento velado me dejó claro que las máscaras empezaban a resquebrajarse. No había confesiones abiertas, claro, pero cada gesto era una prueba silenciosa. Cada incomodidad era un ladrillo más en la pared que yo estaba levantando contra ellos. Supe, con una mezcla de dolor y determinación, que la hora de la verdad se acercaba. Pronto, uno de ellos cometería un error del que ya no podría regresar. La verdad no cayó de golpe, como un relámpago, sino que fue apareciendo poco a poco, como una mancha que se extiende sobre una tela limpia hasta cubrirla por completo. Había sospechado de muchos, había jugado con la incertidumbre de no saber en quién confiar, pero aquel día, después de semanas de observación y silencios incómodos, la máscara finalmente se rompió, y lo que encontré detrás de ella me desgarró más que el veneno en el plato. Fue Rosa de nuevo quien me dio la última pieza. Una tarde me llamó con voz entrecortada. Había escuchado a mi esposa discutir con mi hija menor en la cocina. No eran frases claras, sino retazos. Ya no aguanto esta espera. Tienes que tener paciencia. No podemos fallar otra vez. Mi corazón se paralizó. No era solo una sospecha, era una confirmación. Mi esposa y mi hija estaban implicadas. El golpe fue brutal, como si me arrancaran de cuajo todo lo que había creído sobre mi propia familia. Me encerré en mi habitación con la libreta, donde había anotado cada detalle. Repasé una y otra vez los gestos, las frases, las miradas. Todo coincidía. La risa nerviosa de mi esposa durante la cena, su silencio incómodo en mis insinuaciones, su mirada huidiza cuando hablé de la herencia, y mi hija, su resentimiento por discusiones pasadas, sus palabras llenas de veneno disfrazadas de ironía, su frialdad cada vez que yo hablaba de sacrificios. Lo había tenido frente a mí todo el tiempo y me había negado a verlo. Recordé aquella discusión con mi hija cuando me llamó avaro porque no le presté dinero para un negocio que, según ella, sería su independencia. Le respondí que no podía regalarle todo, que debía aprender a luchar como lo hice yo. Desde entonces me había tratado con una dureza que no quise aceptar. Ahora entendía, no era solo resentimiento, era odio cultivado. Para ella, yo era el obstáculo, el viejo que se interponía entre su ambición y el dinero que consideraba suyo por derecho. Pero lo peor fue comprender la implicación de mi esposa. Con ella había compartido más de 40 años, había criado hijos, llorado pérdidas, celebrado logros. Nunca me imaginé que guardara en su interior una amargura tan corrosiva. Según lo que Rosa escuchó, ella estaba harta, cansada de vivir a mi sombra, de que todo en la casa girara en torno a mi figura. Decía que quería ser libre, empezar de nuevo, y que mi presencia era la cadena que la mantenía atada. ¿Libre de qué? ¿De mí, de mi amor, de mi cuidado? Esa pregunta me perforaba el alma. La confirmación final llegó la noche en que decidí espiarlas. Fingí salir de viaje por trabajo, como había hecho otras veces, y regresé en silencio a la madrugada. La casa estaba a oscuras,
pero escuché voces en la cocina. Caminé despacio, con el corazón golpeando en el pecho, y allí estaban, mi esposa y mi hija, sentadas frente a la mesa, con una caja de medicamentos abierta. Hablaban en susurros, planeando cómo disolver las pastillas sin dejar rastro. No era una imaginación, no era una sospecha, era la realidad brutal, tangible. Sentí que las piernas me temblaban, que el aire me faltaba. Quise irrumpir en la cocina y gritar, exigir explicaciones, pero me contuve. Me quedé escuchando desde la penumbra, con lágrimas ardiéndome en los ojos. Mi hija decía, «Papá ya está viejo, no aguantará mucho más. Mejor que sea rápido, así dejamos de sufrir todos». Y mi esposa, mi compañera de vida, respondía, «Lo importante es que parezca natural. Nadie debe sospechar». Esas frases se me clavaron como cuchillos. Ellas, las mujeres que yo había amado y protegido, las que habían vivido gracias a mis sacrificios, planeaban mi muerte con la frialdad de quien organiza una mudanza. No había dudas, eran ellas. Y sus motivos, aunque envenenados por el resentimiento y la codicia, estaban ahí, expuestos. Dinero, cansancio, la ambición de una vida sin mí. Esa madrugada me encerré en mi estudio y lloré como un niño, no de miedo sino de desgarro. Descubrir que la traición más grande venía de quienes más había amado fue un dolor que ninguna palabra podrá describir. Pero también, en medio de esas lágrimas, nació algo más. La certeza de que no podía quedarme de brazos cruzados. Si ellas me querían muerto, yo debía demostrarles que aún estaba vivo, que aún tenía fuerzas para enfrentarlas. A la mañana siguiente, fingí normalidad. Saludé, sonreí, me comporté como siempre, pero en mi interior llevaba ya una decisión firme. Tarde o temprano, mi esposa y mi hija pagarían por lo que habían intentado. Yo mismo me encargaría de que todos supieran quiénes eran realmente, y cuando lo hiciera, no habría vuelta atrás. Convocarlos fue la parte más fría y calculada de todo el plan. Les dije que era una comida para aclarar asuntos familiares. Puse la mesa con la misma pulcritud de siempre y pedí que vinieran todos, hijos, yernos, nueras, primos y Rosa, que se sentó en un rincón discreto. En cada sobre junto al plato dejé copias de facturas, fotos y transcripciones que tejían la historia que yo conocía en mi libreta. Mientras la comida transcurría, hablé de banalidades para que nadie sospechara. Conté anécdotas de la casa, hablé del jardín, pero mi voz llevaba un filo. Nadie percibió qué estaba por venir hasta que puse sobre la mesa la primera prueba. Tomé la factura de la farmacia y la coloqué frente a mi hijo menor. «Explícame esto», dije. Su rostro perdió color. La escena cambió en un instante. La conversación se cortó y un silencio denso llenó el comedor. Mostré después las fotos de entregas, los recibos de compras hechas en horas imposibles y la hoja con los mensajes impresos en la que mi hija hablaba de oportunidades. Cada documento era una pieza que confirmaba lo que ya había sospechado. Mi esposa intentó levantarse, buscar excusas y negar, pero las pruebas estaban allí, frías y contundentes. Mi hija tuvo un gesto que no olvidaré. Se cubrió la boca, y en sus ojos vi la rendición de quien ha sido descubierta. Cuando la miré, ella habló. No negó la trama, explicó su lógica con una voz que temblaba. «Papá, creí que si tú te ibas la casa sería nuestra. Podríamos pagar las deudas. Podríamos empezar otra vida». La frase sonó terrible. No era una defensa racional. Era el descubrimiento de una ambición que para ella justificaba el crimen. Mi esposa, por su parte, buscó compasión. «Me cansé de ser sombra», dijo, como si los años de cuidado justificaran el plan. Las palabras se hicieron cuchillos. La reacción fue inmediata y violenta. Algunos familiares retrocedieron, otros lloraron, y mi hijo mayor, que siempre me defendió en público, cayó en un llanto desconsolado. Sentí en ese momento que la casa se partía en dos. Por un lado estaban los que no podían creer que aquello fuera posible. Por otro, los que veían la evidencia y no podían mirar hacia atrás. Yo mantuve la calma. La exposición debía ser clara y sin rabia teatral. No quería darles el recurso de decir que yo monté un espectáculo. Pedí que se llamara a la policía. No por deseo de venganza inmediata, sino para que las pruebas fueran certificadas y no quedara lugar a dudas. Un oficial llegó, tomó nota, revisó las copias y escuchó las transcripciones. Cuando lo hizo, vi en su cara que mi versión no era una fantasía.
La legalidad empezó a tomar cuerpo, y con ella la posibilidad de consecuencias reales para quienes habían querido terminar con mi vida. Mi esposa se hundió en un llanto que no buscaba consuelo, sino clemencia. Recordó fragmentos de la vida compartida, pidió que consideráramos su cansancio como atenuante. Mi hija habló de deudas, depresiones, de noches en vela. Trató de enredar motivos para suavizar un acto que no admite suavidad. Escuché todo, no para perdonar, sino para entender la medida del daño. Saber por qué alguien te quiere muerto no devuelve el pasado, pero al menos explica la naturaleza de la traición. Los nietos fueron los más afectados. Al principio no comprendían, luego sintieron la tensión y se apartaron como si la casa se hubiera vuelto extraña. Ver a mi nieta pequeña mirar con ojos grandes y confusos me partió el alma. Me acerqué a ella, la abracé, y en ese abrazo entendí que mi obligación era protegerlos de lo que les había sucedido, también a quienes habían causado el daño. La familia quedaba fragmentada, y algo en su tejido debía reconstruirse. Mientras los oficiales recogían las pruebas, yo sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había logrado exponer la verdad y arrancarla del silencio, pero a un precio. La casa que yo había soñado para el calor y la protección se había convertido en un escenario de cicatrices abiertas. Los presentes se dispersaron, temblando entre la vergüenza y la incredulidad. Algunos me miraron con respeto, otros con odio. No importó, la verdad estaba afuera y nada la devolvería a la oscuridad. Esa noche la policía se llevó algunos elementos y tomó declaraciones. No hubo arresto inmediato. Las investigaciones deben seguir su curso. Mientras veía a los oficiales irse, entendí que había ganado algo irreemplazable. La certeza de que nadie podría matar mi memoria con silencios cómplices. Había expuesto la traición, y eso bastaba como primer paso. Me acosté sin dormir, como tantas noches, pero aquella vez no fue por la incertidumbre, sino por la intensidad del día. Sentía la casa vacía, no por ausencia física únicamente, sino por la distancia que había crecido entre quienes la habitábamos. Pensé en el futuro, en juicios posibles, en la pérdida de confianza, en la manera en que reconstruiríamos la vida sin quien había intentado arrancarme de ella. También pensé en Rosa y en su valentía. Le debía la vida, y no permitiría que su gesto se convirtiera en una anécdota olvidada. No buscaba exhibiciones crueles. Quería equilibrio entre reparación y castigo, que la familia aprendiera que las vidas no se compran con silencio. Y así, con la verdad al descubierto, comencé a trazar el camino de mi recuperación. Hoy, la venganza calculada comenzó a tomar forma en las horas siguientes a la revelación. No era un acto de rabia descontrolada, sino una estrategia fría, pensada para que la verdad no se diluyera en excusas ni en lágrimas tardías. Comprendí que si quería que mi familia pagara el precio moral y legal por lo que hicieron, debía armar un procedimiento que no dejara resquicios, pruebas ordenadas, denuncias formales y medidas que protegieran a los inocentes, sobre todo a mis nietos. Primero aseguré el sustento legal. Un abogado, un viejo conocido con integridad, aceptó llevar el caso. Le entregué todas las facturas, las notas de Rosa, el registro de entregas y la libreta donde anoté comportamientos sospechosos. Hubo reuniones largas en las que repasamos la estrategia, cómo presentar la denuncia sin que se percibiera como una venganza personal, qué medidas cautelares solicitar y la forma de custodiar las pruebas para que no pudieran ser alteradas. Quería que la justicia trabajara, no la opinión, y para eso necesitábamos documentación impecable. Mientras el trámite judicial avanzaba, cuidé la intimidad de la casa. Cambié las cerraduras de noche, pedí que se bloquearan tarjetas y accesos bancarios temporales y separé cuentas mancomunadas. No lo hice con ostentación, lo hice con la serenidad de quien pone límites innegociables. Sabía que la humillación pública vendría por sí sola cuando la verdad se probara, pero también entendí que antes de ese momento debía preservar lo que era mío y lo que pertenecía a los niños. Proteger el patrimonio no era mezquindad, era responsabilidad. En paralelo, me ocupé de la narrativa. No permitiría que la historia se contara mal, que mi nombre quedara en duda por interpretaciones malintencionadas. Hablé con parientes de confianza, compartí con Rosa los pasos que tomaría y pedí que nadie intentara mediar a puerta cerrada.
Quería que la exposición fuera transparente y que la justicia tuviera un camino limpio para actuar. Pedí discreción sin silencios cómplices. Quería la verdad, no el consuelo de la indiferencia. La presión social fue una herramienta sutil. No busqué escándalo mediático. Preferí que la comunidad, esa red pequeña que a veces sabe más de lo que aparenta, comprendiera lo que había ocurrido. Algunas amistades convocaron conversaciones discretas. Vecinos se ofrecieron para testificar sobre movimientos extraños. Todo eso, sumado a las pruebas técnicas, daba una estructura sólida a mi caso. Sentí que la casa dejaba de ser un refugio para convertirse en un lugar donde la ley también podía entrar. No obstante, la venganza también exigía una dimensión simbólica. Quería que el final del lazo doméstico fuera visible para que nadie confunda abandono con perdón, así que planifiqué un gesto directo: sacar de la casa las prendas que representaban la convivencia, las cosas que habían compartido mi esposa y yo durante años, no por placer en humillar, sino para dejar claro un punto: quien intenta asesinar a su compañero no merece seguir bajo el mismo techo. Pedí ayuda a Rosa y a un sobrino leal. Entramos en el cuarto con la calma de quien respeta lo íntimo, y con manos que no temblaban empezamos a sacar ropa. Pijamas, vestidos, camisas dobladas. Todo salió en cajas. Las llevamos a la vereda frente a la casa y las exhibimos con la firmeza de un acto que no busca espectáculo, sino clausura. Pasó la gente. Algunos miraron con repugnancia, otros con curiosidad, y algunos con una comprensión que me reconfortó. Comprendí que la violencia simbólica también es justicia cuando el abrazo de la familia ha sido roto por la perfidia. El día que coloqué aquellas cajas en la calle, sentí una mezcla de alivio y amargura. Alivio porque ya no compartía el espacio cotidiano con quien había planificado mi muerte. Amargura porque la historia de una vida compartida terminaba así, con prendas en la vereda y miradas que juzgaban. Aún así, no me arrepentí. Había que marcar el límite para proteger a los chicos y para que la sociedad supiera que en esa casa no habría impunidad. No busqué la humillación gratuita, busqué un cierre claro, seguí con prudencia. Durante las audiencias preliminares mantuve la compostura. Me presenté con documentos ordenados, testigos que corroboraron entregas y movimientos, y el informe del investigador privado que había contratado al principio. Ver cómo la fiscalía empezaba a tomar en serio las pruebas me dio una calma inesperada. No buscaba venganza sangrienta, buscaba reparación y seguridad. La ley, cuando camina del lado correcto, es una herramienta para restaurar dignidades. Entretanto, hubo quienes intentaron ablandarme: cartas, llamadas suplicantes, promesas de cambio. Mi esposa juró arrepentimiento. Mi hija lloró en privado y pidió perdón en sollozos que no alcanzaron a convencer. Les respondí con silencio práctico: las vías legales seguirían y cualquier negociación debería ser pública y con condiciones claras. Y sobre todo, no permitiría el contacto entre ellas y mis nietos sin supervisión. La protección de los niños era no negociable. Su paz valía más que cualquier reconciliación apresurada. Hubo un momento en que supe que la venganza había encontrado su forma justa. La comunidad me devolvió la confianza y las gestiones legales avanzaban. No era la satisfacción del triunfo, sino la sensación de haber actuado con la cabeza fría contra la traición. La sacudida emocional pasó, y lo que quedó fue la tranquilidad de saber que ya no vivía bajo la amenaza de un plato envenenado. Recuperé algo más que seguridad. Recuperé el control sobre mi vida. La última etapa fue administrativa y simbólica: oficializar la separación de bienes, cambiar beneficiarios en documentos y asegurarnos de que la casa quedara protegida para los nietos. Esa tarea no era menor. Implicó papeles, firmas y conversaciones duras con los bancos y abogados. Pero cada sello, cada trámite resuelto, representaba un paso hacia la reconstrucción. Era la burocracia de una reparación que, aunque fría, era necesaria para que la traición no premiada. La venganza, aprendí, no es solo castigo, es una restauración de la propia vida. La mía había sido puesta en jaque por la codicia y el cansancio ajeno. Devolver la dignidad implicaba también reorganizar el futuro para que los niños no pagaran el precio de la traición, y así, con pasos ordenados, fui recuperando el hogar. No el mismo, quizá, pero sí un lugar donde la verdad empezaba a ser ley. Todavía hubo noches de desvelo,
en las que el eco de sus voces se me pegaba a las paredes de la casa. Aún así, esa inquietud fue menguando con cada trámite resuelto, con cada gesto que protegía a los nietos. A veces pasaba por el cuarto vacío y sentía el peso de los años. Otras veces, sin embargo, sentía una paz nueva, rara y decisiva. Había cerrado una puerta que dolió cerrar, pero al hacerlo abrí otra que me permitiría vivir sin miedo. Hoy, el día en que decidí cerrar este ciclo, comenzó como cualquier otro, con el sol apenas filtrándose por las cortinas y el aire frío de la mañana entrando por la ventana. Pero dentro de mí no había rutina, sino una determinación que ardía con fuerza. Había pasado semanas desenmascarando a quienes creí que nunca me fallarían. Había soportado el dolor de descubrir que mi esposa y mi hija tramaron mi muerte. Había reunido pruebas, soportado lágrimas falsas y escuchado excusas que ya no podían borrar la realidad. Ahora había llegado el momento de poner un punto final. Bajé a la sala y vi las maletas que había preparado la noche anterior. Dentro estaban las pertenencias de ellas: ropa, zapatos, bolsos, incluso las fotografías en las que posaban como si la familia fuese un lazo sagrado. Todo eso ahora era un recordatorio de la traición. Las cargué con calma, sin temblar, y las dejé una a una en la calle. Cada objeto depositado en la acera era un golpe de justicia silenciosa, una manera de decirles que ya no pertenecían a mi vida ni a mi casa. Los vecinos comenzaron a asomarse. Algunos se quedaron quietos, sorprendidos. Otros cuchicheaban entre ellos, y unos pocos me miraban con una mezcla de respeto y lástima. Yo no bajé la vista. Que todos vieran, que todos supieran que el hombre al que intentaron asesinar no estaba dispuesto a ocultar lo ocurrido. La vergüenza no sería mía, sino de ellas, que planearon mi muerte con la frialdad de un cálculo económico y el veneno de un resentimiento antiguo. Mi esposa estaba en la puerta, con el rostro desencajado. Me gritó que aquello era innecesario, que todo podía hablarse, que yo estaba exagerando. Su voz sonaba desesperada, no por amor, sino por miedo a perderlo todo. Mi hija, en cambio, me miraba con rabia, con esos ojos cargados de rencor que tantas veces confundí con simple rebeldía juvenil. Ahora entendía que en esa mirada había germinado el odio que estuvo a punto de matarme. Ya no forman parte de esta casa, les dije con una calma que sorprendió incluso a mí mismo. Lo que intentaron no tiene perdón. Pueden llorar, pueden gritar, pero lo que jamás volverán a tener es mi confianza. Sus lágrimas no me conmovieron. Durante años había creído que los lazos de sangre eran irrompibles, que el amor de una esposa era eterno, que los sacrificios de un padre eran suficientes para ser respetado. Ahora sabía que todo eso podía romperse, que la ambición, el cansancio y la codicia podían arrasar con décadas de recuerdos. Cerré la puerta despacio, dejando atrás sus súplicas y la murmuración de los vecinos. Dentro de la casa me recibió un silencio distinto, no de soledad, sino de paz. Por primera vez en meses no sentí miedo de lo que podía haber en mi plato, ni de los murmullos en la cocina, ni de las conversaciones en voz baja cuando yo no estaba. Ese silencio era mi victoria. No era una victoria ruidosa, pero sí definitiva. Subí a la habitación y me senté frente al escritorio, donde aún reposaba mi libreta, esa en la que anoté cada gesto, cada sospecha, cada prueba. La abrí y recorrí con la vista todas las páginas hasta llegar a la última. Allí escribí, con mano firme: el veneno no me mató, porque yo aprendí a abrir los ojos. La traición fue su sentencia, la verdad mi venganza. Cerré la libreta y la guardé en el cajón. Era mi testimonio, mi recordatorio de que sobreviví a lo que hubiera destrozado a muchos. Miré entonces una fotografía vieja de mis nietos. Ellos no tenían culpa de nada. Eran las verdaderas víctimas de una historia de codicia y traición. Juré en silencio que nunca los dejaría a merced de la misma oscuridad que me había querido arrancar la vida. Esa promesa fue mi nueva razón para seguir. Esa noche, antes de dormir, me acerqué a la ventana y vi las cajas aún en la acera. Nadie se había atrevido a tocarlas. El viento movía algunas prendas y las sombras de los postes se alargaban sobre ellas como una sentencia. No sentí tristeza, sentí alivio. Todo lo que representaba la traición estaba fuera de mi vida. Al cerrar la ventana, entendí que mi historia no había terminado con veneno en un plato.
sino con mi dignidad intacta. Sobreviví no solo porque alguien me advirtió a tiempo, sino porque tuve el valor de enfrentar la verdad. La traición había querido enterrarme, pero yo elegí vivir. Y vivir, en este caso, fue mi venganza más profunda.